Hoy quiero hablar un poquito sobre cómo fortalecer nuestra fe. Yo me he estado preguntando, porque sin duda alguna, tal vez usted se ha preguntado en alguna ocasión, ¿por qué mi fe a veces es fuerte y a veces es débil? O no sé si usted se parece a mí, pero yo soy así. Yo no sé si usted es así. O en algunas ocasiones tal vez usted se ha preguntado por qué en algunas áreas determinadas de mi vida mi fe es fuerte y en otras es débil. Por ejemplo, algunos hermanos tienen una fe muy fuerte en sus finanzas y otros hermanos tienen su fe muy débil en cuanto a finanzas. Otros hermanos tienen su fe muy fuerte en cuanto a la salud. Dicen, no, yo sé que en el nombre de Jesucristo yo soy sano y yo voy a morir sano. No voy a morir de ninguna enfermedad en el nombre de Jesús. Y ahí están los hermanos firmes en la fe. Pero muchas veces, no sé si los matrimonios se han dado cuenta que a veces alguno flaquea en diferente área. Por ejemplo, en mi caso, a mí me costó mucho agarrar fe, agarrar esa confianza absoluta de depender totalmente del Señor para mis finanzas. Pero a mi esposa no. Mi esposa no, olvídese, ella siempre decía, no, tenemos un Dios todo proveedor y sé que lo que vamos a hacer con nuestras manos va a ser prosperado en el nombre de Jesús. Y allí, y eso a mí me retaba para poder seguir ese ejemplo. Y siempre, no sé si se ha dado cuenta usted, esposo, que las esposas nunca se quedan sin dinero. Siempre tienen un guardadito. Pero lo malo es que no se lo prestan a uno cuando uno lo necesita. Siempre tienen un guardadito. Nunca se quedan sin nada. Siempre, esa es la característica de las mujeres. Siempre tienen algo ahí escondido. Y eso es algo precioso. Y yo recuerdo de mi esposa que siempre ha sido así. De repente en un libro, así es que aquí guardé un billete, ¿verdad? Para que no lo encuentren, ¿verdad? Pero siempre ha sido así. Entonces, en algunas áreas de nuestra vida, nosotros somos fuertes en la fe. Y en otras áreas, nuestra fe es un poco débil. ¿Se ha preguntado usted cómo puede usted hacer para fortalecer mi fe? Y esta semana yo estuve meditando en mí. ¿Cómo puedo yo fortalecer mi fe? Porque mis emociones cambian. Mis sentimientos son cambiantes. No son igual todo el tiempo. A veces, ¿verdad?, que lloramos, sea por alegría, o a veces lloramos por tristeza, o a veces lloramos por desesperación. Lloramos a veces por dolor, pero nuestras emociones son totalmente cambiantes. Y yo me he preguntado, ¿cómo puedo yo hacer para que algo pueda controlar mis emociones y que mis emociones estén firmes en la fe y en la palabra de Dios? Hay tres cosas o tres aspectos en la vida cristiana que debemos de tomar en cuenta y que todos los cristianos tenemos en común. Mire, todos los cristianos tenemos en común, número uno, la palabra de Dios. ¿Verdad que todos tenemos acceso a la palabra de Dios? Dios nos ha dejado una palabra para que nosotros confiemos en ella. Dice Deuteronomio 30:14, porque dice, muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Todos nosotros, hermanos, tenemos a nuestra disposición la eterna y bendita palabra de Dios. La tenemos en nuestras manos. Eso es común para todos los cristianos. Es común para todos los cristianos que tengamos fe. Porque a cada uno de nosotros, dice, se nos ha dado, ¿qué? Una medida de fe, aunque sea un pedacito, un cuarto de lo que es la semilla de mostaza, pero a cada uno de nosotros Dios nos ha dado
una medida de fe. Así que dejémonos de cuentos que muchas veces no tenemos fe. No, Dios en su infinito amor y en su misericordia nos ha dejado a nosotros un granito de fe para que nosotros podamos echar mano en ello. Entonces, tenemos en común la fe, pero tenemos en común algo, y es que también tenemos en común los sentimientos, o sea, nuestras emociones. ¿Verdad que todos tenemos sentimientos? Las mujeres dicen que los hombres no sienten, que no tenemos sentimientos, que no tenemos emociones, porque somos tan secos en muchas ocasiones. Pero ¿cuántos de los hombres han llorado acá? ¿Ah? 2 o 3 nada más. Los demás son tipo alfa, ¿verdad? Aquellos que no se dan, no dan su brazo a torcer. No, todos nosotros, los hombres y mujeres, tenemos sentimientos, tenemos emociones. Y el orden establecido para tener nosotros un grado de fe como Dios le agrada y para tener una vida de victoria nosotros en este mundo debe de ser en este orden. Primero, como cimiento debemos de tener la palabra de Dios. Sobre la palabra de Dios debe de descansar nuestra fe, porque si no tendríamos una fe hueca, una fe vacía. Entonces, como cimiento debemos de tener, número 1, la palabra eterna de Dios, que el cielo y la tierra pasarán y que la palabra de Dios nunca pasará. Entonces, nuestra fe debe de estar asentada en la palabra de Dios, nuestra fe. Y por último, nuestros sentimientos. Pero a veces nosotros cambiamos los papeles. Y a veces pensamos y vemos nosotros que a nosotros nos guían y nos gobiernan nuestros pensamientos. Nos gobiernan, hermanos, nuestras emociones. Nos gobiernan, hermanos, nuestros sentimientos. Y cuando ya no hayamos qué hacer con los sentimientos, con aquellas cosas, hermanos, que no son agradables y que nos rodean, ya no hayamos qué hacer, queremos echar mano de la fe. Y por último queremos echar mano de la palabra de Dios, y eso no da resultado. Tenemos una vida frustrante así, si nosotros, hermanos, invertimos los papeles. Primero debe de ser como fundamento que todo cristiano debe tener la palabra de Dios. Y ahí en la palabra de Dios asentada nuestra fe. Y como tercer lugar, nuestros sentimientos o nuestras emociones, para que nosotros podamos tener, hermanos, una vida de victoria, una vida que vaya de triunfo en triunfo, una vida, hermanos, donde podamos ver la poderosa mano de Dios gobernándonos a nosotros. Así que las emociones, pues son como la alegría, son como la tristeza, es la angustia, son la desesperación, y nuestros sentimientos siempre están cambiando. Y por lo tanto, nosotros no podemos guiarnos por nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos cambian. A mí me gusta ver cuando hacen alguna rifa en televisión. Por ejemplo, alguien se ganó un Mercedes-Benz y le van a preguntar: señora, ¿y usted cómo se siente ahora que se ha ganado un Mercedes-Benz? ¿Cuál es la pregunta? Me siento medio contenta. Es algo común para mí. O cuando se ha rifado una casa y alguien que no tiene la casa se la gana, ¿cuál es su expresión? ¡Ah! Y a gritar y decir: es que soy la persona más feliz. Pero si a los 8 días da vuelta al Mercedes-Benz y se destruye o se lo roba, nos venimos para abajo. Entonces nosotros no podemos fundamentar nuestra vida cristiana, hermanos, en nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos son cambiantes. Por eso debemos de dejar que nuestra fe, que nuestros sentimientos descansen
en la fe, y la fe va a descansar en la palabra de Dios. Yo estuve buscando algún ejemplo en cómo en algún personaje bíblico los sentimientos lo gobernaron. Después de recibir una palabra de Dios, después de recibir esa inyección de fe, pero se dejó gobernar por sus sentimientos, y fue el rey Saúl. Leamos primer libro de Samuel. De hecho, mi papá se llama Samuel y mi hijo se llama César Samuel. Nombre bíblico, ¿verdad? Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 1 al versículo 14. Dice la escritura: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y esperó 7 días conforme el plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Vea, es interesante la vida de Saúl. Saúl era el hijo de Cis, y su padre dice que había perdido unas asnas. Y como las asnas no aparecían, entonces envió a un criado y a Saúl a buscar las asnas que estaban perdidas. Y pasaron varios días y ellos no podían encontrarla, y de repente el criado le dijo a Saúl: mira, dice que aquí hay un hombre que es el vidente. Vidente se le llamaba a los profetas en aquel tiempo, que él lo que dice es verdad, así que ¿por qué no le vamos a consultar sobre las asnas que se han perdido? Y se fueron a buscar
al profeta Samuel para que les dijera dónde estaban las asnas. Pero allí, estando con el profeta de Dios, Saúl tuvo un encuentro que cambió totalmente su vida. Tuvo una visitación especial del Espíritu Santo que cambió totalmente el rumbo de su vida. Ahí Dios le dijo: mira, ahora Dios ha puesto los ojos en ti para que tú seas el primer rey de Israel. En el capítulo 9, versículo 16 dice: y te he puesto, te he elegido para salvar a mi pueblo de la mano de los filisteos. Esa fue la visitación que tuvo Saúl. Y Dios lo empezó a capacitar, porque él no estaba nada de capacitado para poder ser el rey de Israel. Él lo capacitó para desempeñar esta función en el reino de Dios, para que Dios fuera glorificado, para que el pueblo de Israel fuera bendecido a través de la mano de Saúl. Él no estaba buscando eso, pero Dios lo escogió a él y tuvo una visitación especial del Espíritu Santo. Recibió una palabra profética de parte del profeta Samuel para que él fuera el próximo rey de Israel. Entonces, no solamente recibió la palabra profética, sino que también recibió una inyección de fe. Recibió dos cosas muy importantes. Recibió primero la palabra de Dios. Segundo, recibió una inyección de fe, porque Saúl, para poder ejercitarse en el reinado, tenía que tener fe. En cada acción que él iba a tomar en contra de los filisteos, tenía que tener fe. Aunque el ejército de los filisteos fuera numeroso, él no tenía que tener ningún temor, porque Dios le había dicho: yo te he levantado para que salves a mi pueblo de la mano de los filisteos. Eso era punto y aparte. Era una palabra eterna de Dios que estaba Dios soltando en la vida de este varón. Pero también Dios le inyectó fe. Pero también Saúl tenía sentimientos y emociones, igual que todos nosotros. Por eso le digo que nosotros tenemos en común estos tres aspectos. Tenemos la palabra de Dios, tenemos fe, porque a cada uno Dios nos ha dado una medida de fe, y también tenemos sentimientos que no los podemos obviar, ¿verdad? Pero yo me preguntaba: Señor, ¿cómo poder hacer para que mi fe sea robusta, para que mi fe sea fortalecida? Porque yo no sé si a usted le ha pasado, pero para otros uno es bueno y tiene fe. Cuando alguien le viene a pedir oración a uno por finanzas, hermano, créale a Dios. Es como en una ocasión vino un señor y se sentó en la oficina conmigo y me decía: ay Dios, ay Dios. Y esa era su queja. Y tenía problemas de finanzas hasta como uno no se imagina. Pero uno, como no está metido en los zapatos de él, entonces uno es bueno para inyectarles fe. Pero cuando uno está metido en estos zapatos, es que es otra cosa, ¿verdad? Para alguien que está enfermo, uno le puede decir: hermano, la Biblia dice, la palabra de Dios dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y le echamos más volumen nosotros a la oración, a la palabra, para que las demás personas puedan recibir fe. Pero ¿qué pasa cuando nos toca a nosotros vivir asuntos así? De hecho, quiero recordar en la iglesia hace un tiempo nosotros recogimos una ofrenda, hace como 2-3 meses creo, para Claudia Uriza, la hermana que estuvo en el Triángulo Ixchil, trabajando allá por 5 años. Y ella tenía su sueño de ir a la India. Y es que Dios ya me mostró
Y yo tengo la confianza que Dios me va a llevar a la India. ¿Cómo? Yo no sé. Y de repente cuando me llamó y me dijo, bueno, fíjese que hay la oportunidad para irme a capacitar a Colombia, ir a sacar 3 meses allá. Y se fue para Colombia. Y de repente un día me escribió y me dice, fíjese que a mí me seleccionaron para ir a la India. Así que me voy para la India. Y no estaba pidiendo dinero. No sé cómo Dios le proveyó, pero tenía en su corazón aquel ardor por la India y tiene todo su corazón para irse a la India, que ahora está en Nueva Delhi, está en la India. Y no va de turista, no, ella va a trabajar, ella va a servir. Pero me impacta su fe que ella depositó en el llamamiento que Dios le hizo, porque Dios dijo, Dios me ha hablado a mi corazón que yo voy a ir a servir a la India. Y ahí voy a estar sentada en esa palabra. Y ahora está allá. Yo no sé cómo le hizo. Mal pastor, ¿verdad? Porque yo ni siquiera le pregunté, y mira cómo están tus finanzas. No le pregunté nada. El asunto que ahora ella está en la India creo que está 1 mes o 2 meses en un entrenamiento intensivo. Pero me llama la atención su fe que ella depositó en el llamamiento que Dios le había hecho. Pero volvamos a Saúl. Saúl recibió una palabra de Dios para su llamamiento, para ser el próximo rey de Israel. Pero también recibió fe, porque sin fe es imposible, dice, agradar a Dios. Y vea cómo lo rodearon a él los sentimientos. Y yo veo en 3 aspectos que le tocaron vivir a Saúl. Número 1, sus sentimientos fueron estorbados cuando aumentó el peligro. Versículo 5 y versículo 6 del primer libro de Samuel, capítulo 13. Dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y un pueblo numeroso como el que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Vea, hermanos, lo que le está pasando al rey Saúl. Él y su hijo solamente cuentan con 3,000 soldados. 2,000 que están con Saúl y 1,000 que están con Jonatán. Pero se levanta un pueblo numeroso de los filisteos para atacar a Israel, para hacerlos esclavos, para torturarlos, para hacerlos pedazos, para que el nombre de Dios fuera vituperado. Pero en medio de todo eso, Dios le había dado una palabra a Saúl, que Dios le dijo, porque yo te he levantado para que por tu mano tú salves a mi pueblo de la mano de los filisteos. Pero ahora vienen y sus sentimientos, sus emociones son afectadas y él se ve en peligro. Y él dijo, ¿cómo voy a poder hacerle frente a un ejército tan grande que viene a hacernos pedazos a nosotros? Solamente estamos 3,000 y además la gente se está huyendo, están escondiéndose en peñascos. La gente no quiere enfrentar la guerra. ¿Qué voy a hacer yo solo? Vio el peligro y empezó a mermar su fe. Vio el peligro y empezó a bajar aquellas revoluciones que tenía cuando él ganó las primeras batallas para la gloria de Dios. Hermanos, es que siempre en esta vida nos vamos a encontrar con cosas que son más grandes que nuestras capacidades. En otras palabras,
siempre nos vamos a encontrar con gigantes. Tal vez ni son gigantes, pero nosotros los vemos gigantes. Tal vez lo que son enanos. Pero como nosotros estamos siendo gobernados por nuestros sentimientos, los vemos muy, pero muy grandes. Yo recuerdo que en un tiempo nos pasó de todo con nuestras finanzas, y yo diciendo, Señor, ¿pero qué vamos a hacer? Y Señor, en lugar de echar mano de la palabra de Dios, quejándose uno, diciéndole, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y Señor, no diciéndole, Señor, ahora es tu turno, que ahora te toca a ti actuar cuando nosotros no podemos actuar. Eso sería lo mejor, ¿verdad? Que no quejarse uno, ¿verdad? Sino decirle, Señor, ahora es tu turno. Pero yo veía nuestra situación financiera de gigantes. Se enfermó mi esposa, se fundió el refrigerador, nos vino un recibo altísimo de luz, otro de teléfono, y para cerrar con broche de oro se fundió nuestro carro que teníamos. Y estábamos así como que ahora, Señor, ¿qué vamos a hacer? Pero mi esposa ha sido una mujer de fe en cuanto a sus finanzas, en cuanto a las finanzas del hogar. Y ella no dijo, Dios no nos va a desamparar. Y gracias al Señor, porque están los busitos de chile verde, porque yo vivo en La Esperanza, ¿va? Que esos en 2 minutos, 3 minutos lo bajan a uno a Shela, y en 2 quetzales. O también lo pueden llevar al cielo, ¿verdad? Pero eso es otra cosa, ¿verdad? Lo pueden llevar al cielo aún. Y ella no dijo. Y también bendito sea el Señor que tenemos nuestros pies. Y en medio de todo eso me llama alguien y me dijo, ¿qué le pasó a tu carro? Esto y esto. Y me dijo, mira, no puedo depositarte todo, pero aquí te voy a depositar como el 75-80% de lo que costaba la reparación del carro. Y de ahí reparamos el carro y el carro siguió caminando. Pero vimos la mano de Dios. Pero nosotros, yo viendo un gigante, y el gigante, hermanos, resulta que era un enano. Cuando nosotros somos gobernados por nuestros sentimientos, muchas cosas las vemos nosotros como gigantes, aunque sean enanos. No sé si a usted le ha pasado eso, pero a mí sí me ha pasado. Entonces siempre van a haber cosas que nosotros nos vamos a encontrar que son superiores a nuestras capacidades humanas para poderlas resolver. El pueblo de Israel estaba en peligro. No solamente la vida del rey, no solamente la vida de su familia, sino toda una nación. Vino el enemigo y envió un dardo de peligro a la vida de Saúl. Y en ese momento justo era cuando él tenía que echar mano de su fe, que estaba cimentada en una palabra que Dios ya le había dado. Y es que eso es lo importante, hermanos, de la palabra de Dios, que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La palabra de Dios tiene efectos eternos. La palabra de Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Cuando nosotros, hermanos, depositamos nuestra fe en la bendita y eterna palabra de Dios, algo va a suceder. Algo va a suceder. Las cosas no van a seguir igual cuando nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra fe en la bendita palabra de Dios. Hermanos, aquí, aunque sea temblando, Saúl hubiera dicho, sí, estamos en peligro, pero yo recibí una palabra de Dios que por mi mano Dios iba a librar al pueblo de Israel de la mano de los filisteos. Y por lo tanto yo en el nombre de Jehová de los ejércitos voy a ir a hacerle guerra al enemigo, porque el enemigo no nos puede derrotar porque Dios está con nosotros. Eso era diferente, ¿verdad? Otro sentimiento que él tuvo fue el temor. ¿Cuántos de ustedes han tenido algún temor en alguna ocasión? Aunque decimos que los hombres somos muy hombres, pero tenemos temor de algunas situaciones de la vida. Y el temor es una emoción. Yo diría que no es una emoción, es un demonio.
¿Verdad que sí? Yo creo que el temor no es una emoción, de verdad es un demonio, porque nos viene a sacar a nosotros de que nosotros dejemos de confiar en la palabra de Dios. Así que él tuvo temor, versículo 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. El líder iba temblando y el pueblo de Israel iba también temblando. El temor siempre viene y esa es su finalidad, de cuestionar las promesas que nosotros hemos recibido. Escuche bien, el temor viene para cuestionar siempre la palabra de Dios. Ahora hay fobias para todo. Muchos le tienen fobia al casamiento, fíjese. Le tienen temor a casarse, porque han visto a muchos fracasar en el matrimonio. Entonces dicen, no, yo le tengo temor, conmigo no va eso, por favor, ¿verdad? Y no se casan por eso. Hay fobias para todo. Yo conocí un varón de aquellos, pero así, tipo Huguito de León, va así, grandotón, ¿verdad? Que podía rajarse la cara con cualquiera, pero no podía ver una cucaracha porque pegaba unos gritos, que de plano la cucaracha se moría por los gritos que él pegaba. Pero así de una fobia horrible. Y a Saúl lo embargó el temor de que los filisteos pudieran derrotar a la nación de Israel y que ellos fueran esclavos de los filisteos. Y eso, hermanos, hizo que él se olvidara. Vea cómo va progresando, hermanos, cuando nosotros estamos poniéndole atención a nuestros sentimientos, a nuestras emociones. Eso es progresivo. Primero él vio el peligro y le afectó demasiado. Segundo, él sintió temor y le afectó demasiado. Y su fe fue menguando. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos insta a nosotros a que nuestro cimiento de nuestra fe debe de ser la palabra de Dios. Y ahí nosotros pararnos en fe para poder enfrentar la vida cristiana, para que nosotros vayamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. ¿Recuerda usted de las casas? Una que fue construida sobre la roca y otra que fue construida sobre la arena. A las dos les ocurrió lo mismo: tempestades, lluvias, correntadas de agua. Pero la diferencia era que una estaba cimentada sobre la roca y otra estaba cimentada en los sentimientos, lo voy a decir así. Y tercero, vea cómo va progresando los sentimientos, cómo van gobernando la vida de Saúl, los sentimientos, las emociones. Tercero, él tuvo temor porque le estaba fallando el apoyo humano. Versículo 8. Y él esperó 7 días conforme el plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel dice, no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Vea, hermanos, qué tremendo lo que le estaba pasando al rey Saúl. No solamente su ejército era más pequeño que el de los filisteos, no solamente él tenía temor de eso, sino que ahora los que estaban con él también estaban temblando. Le estaba fallando el apoyo humano a él. Yo no sé si a usted le ha pasado que le hayan fallado en alguna ocasión, que alguien le haya dicho, mira, yo voy a pagar tu deuda. Yo te voy a ayudar.
espérame la otra semana, yo te voy a poder ayudar para pagar la letra del banco. Y resulta que naranjas, ¿verdad? Qué difícil es cuando a nosotros nos fallan. Y también es difícil cuando nosotros fallamos. Pero por eso nuestra confianza no debe estar en el humano, sino en el Dios Todopoderoso, que puede estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. El ejército lo estaba dejando. Samuel había prometido llegar y le dijo a él en el capítulo 10, versículo 8, mira, espérame 7 días y al séptimo día yo voy a llegar para poder ofrecerle un sacrificio al Señor y después iniciar la batalla, la guerra. Y dice que llegó el séptimo día, eran las 8 de la mañana y Samuel no llegaba. Y los filisteos cercándolos. Y el pueblo de Israel, el ejército, desertando. El enemigo cercándolos y sus amigos, el ejército, se le estaba desertando. Porque se estaban escondiendo en cavernas, se estaban escondiendo por donde ellos pudieran. Y vea, y el profeta Samuel, de quien había recibido él una palabra de Dios, llegó a las 9 y no llegaba. Llegó a las 10 y tampoco. Y el enemigo cercándolo más, y el enemigo cercándolo más, y el profeta no aparecía. Llegaron las 4 de la tarde y tampoco aparecía. Y él dijo, no, es que no voy a esperar ni un momento más porque el enemigo me está rodeando, el ejército está temeroso. Ahora yo voy a presentar un sacrificio. Y recuerda que él no era un sacerdote para poder ofrecer un sacrificio. Nunca podía él ofrecer un sacrificio. Era un trabajo exclusivo para los sacerdotes. Y él se adelantó a tomar una función que a él no le tocaba desempeñar. Y cuando él dice que estaba prendiendo el fosforazo, aparece Samuel. En el último instante. Pero el profeta no podía fallar, porque era una palabra de Dios que él había recibido. Y hermanos, nosotros tal vez estamos en aprietos. Y es donde nosotros no nos debemos de arriesgar a dar pasos en falso en nuestra vida cristiana, porque si no vamos a fracasar más. En lugar de ir para adelante, vamos a ir para atrás. Las circunstancias lo fueron ahorillando para ya no poner sus ojos en el Señor, sino en lo que él estaba pasando en su vida. Y eso, hermanos, es lo que Satanás quiere de nosotros. Es que dejemos de poner nuestros ojos en la palabra. Es que quiere el enemigo que nosotros dejemos de confiar en Dios y que nosotros nos guiemos por nuestros sentimientos, nuestras emociones, porque entonces sí, Satanás va a ganar mucha ventaja en nuestra vida cristiana. ¿Qué pasa cuando nosotros nos apoyamos solamente en nuestros sentimientos? Pasan 2 cosas, le pasaron a Saúl. Número 1, desobediencia. Él desobedeció al mandato de Dios. Y número 2, uno pone excusas. Samuel puso excusas. Él dijo, ¿qué has hecho? Le dice Saúl, locamente has ofrecido este sacrificio que no te corresponde. Porque si tú hubieras obedecido, dice, Dios hubiera afirmado tu reino para siempre. Pero como no obedeciste, dice, Dios se ha buscado a alguien conforme a su corazón para que sea el próximo rey de Israel. Vea qué tremenda, hermanos, la desobediencia. Pero cuando nos guiamos por nuestros sentimientos, lo único que nos puede orillar es
a desobedecer. Y número dos, en la desobediencia nosotros ponemos excusas. Él dijo, es que me estaba quedando solo. Es que tú no venías a tiempo, en el tiempo señalado. Y tres, dijo, es que los filisteos nos van a atacar. Entonces tengo razón de poder hacerlo. Es como cuando la gente viene a quejarse porque ya no puede pagar una deuda. Y a veces la pregunta de uno es, ¿por qué usted se metió a esta deuda que es impagable pues para usted? Es que, hermano, me pasó esto y esto y esto y esto. Y nos olvidamos de la palabra de Dios, que la Biblia dice que el que debe es esclavo del que presta, ¿verdad? Hacemos un lado a eso y vemos que nuestra solución está acá. La Biblia dice en Romanos 13 que no debamos a nadie nada, excepto, dice, el amarnos los unos a los otros. Esa es una deuda que sí la tenemos que pagar. Esa es una deuda que siempre nosotros tenemos. Pero de allí, hermanos, la Biblia dice que no. Pero ponemos excusas muchas veces nosotros y desobedecemos la palabra de Dios, porque nos guiamos por las circunstancias que nos pasan a nuestro alrededor. Yo, César Herrera, le estaba preguntando al Señor el viernes, César, ¿cómo puedes hacer para fortalecer más tu fe? ¿Qué puedes hacer? Y Dios me dio algunas ideas a mí para poder fortalecer mi fe. Y escribí 6 ideas allí que tal vez le pueden ayudar a usted. Número 1, en medio de cualquier situación, poner toda mi confianza en la palabra de Dios. No hay otra. Pase lo que pase, yo voy a poner mi confianza en la bendita y eterna palabra de Dios, porque es la palabra profética más segura la que nosotros tenemos. Poner mi confianza totalmente en la palabra de Dios, pase lo que pase. Esté yo alegre, esté triste, tenga problemas, no los tenga, debo de poner toda mi confianza en la palabra de Dios. Número 2, rechazar en el nombre de Jesús toda emoción que no venga de Dios. Rechazar toda emoción que no venga de Dios. Si es temor, decirle: temor en el nombre de Jesús, no tienes cabida en mi vida, porque yo pienso en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. En eso voy a estar pensando todos los días de mi vida. Así que temor, te vas en el nombre de Jesús. ¿Y qué tiene que hacer el temor? Irse. Diga: irse. El temor tiene que irse. Cualquier emoción que no sea, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, yo la tengo que echar fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Sea tristeza, sea dolor, sea desesperación, yo tengo que decirle: Señor, en el nombre de Jesús, yo lo echo fuera. Hace 10 años falleció mi mamá. Y los que han perdido a su mamá saben lo que duele. Mi abuelo me decía: estima a tu mami, mi hijo, estima a tu mamá, porque madres solamente hay una. Tata donde quiera lo encontrás, me decía. Qué revelación, ¿verdad? Madre solamente hay una.
tatas donde quiera los encontrás. Y se murió en mis brazos. Y fue difícil para mí. Pero yo en ese momento yo dije: Señor, en el nombre de Jesús, yo no dejo que la tristeza embargue mi corazón, porque no me va a traer nada de ganancia a mi vida. Yo declaro que la paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar mi corazón y va a guardar mis pensamientos en Cristo Jesús. Lo único que debo de pensar es que mi mamá está en un lugar mejor, donde ya no va a tener dolor, ya no va a tener tristeza, ya no va a tener angustia, ya no va a tener absolutamente nada de lo que padecemos acá. Mi mamá ya está contigo, Señor, está descansando en tus brazos, y por lo tanto es mi satisfacción. Y yo recuerdo que el siguiente domingo me tocó predicar acá, y alguien me dijo: es que ¿cómo puede consolarlo uno a usted si cómo está usted? Es que yo le digo: no soy yo, es solamente porque le abrí espacio al Señor en mi corazón para echar fuera una emoción que no me va a traer a mí absolutamente nada de ganancia. Entonces, rechazar toda emoción que no sea de Dios. Número 3, caminar en obediencia. Hermano, sea obediente a Dios. Obedezca la palabra de Dios. Obedezcamos sus mandamientos. Número 4. Algo que a nosotros nos va a fortalecer nuestra fe es, hermanos, también caminar en santidad. Entre más pegado yo vivo a Jesús, más me parezco a Él. Y más Él me va a transmitir de su santidad, más me va a transmitir Él de sus emociones, para que yo pueda caminar en esta vida correctamente. Número 5, recordando nuestra posición en Cristo. ¿Quiénes somos nosotros? Usted sabe que usted no es un cualquiera. Le pueden decir que usted es un cualquiera, pero usted no lo debe de aceptar, porque usted no es un cualquiera. Usted vale la sangre preciosa de Jesús. Usted vale el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por usted. Usted fue comprado por alto precio. Y por eso dice la Biblia que su lugar está en los cielos, donde usted solamente es pasajero y peregrino en esta tierra. Debe de recordar, eso fortalece nuestra fe. Y número 6, reconocer que Él es más grande que cualquier circunstancia de la vida. Que Él es más grande que cualquier circunstancia de la vida. Hermanos, si nosotros hacemos esto, yo creo que nuestra fe va a ir fortaleciéndose más y más en el Señor cuando yo ponga en práctica estos principios que son de la palabra de Dios.